Saludos, estimados estudiantes. Mediante el presente vamos a dar inicio a lo que es el objetivo 1 del curso GHC de cuarto año. El mismo tendrá su evaluación, evidentemente, con sus debidas instrucciones adjuntas a la clase. Para nosotros ya no es un secreto saber y entender el hecho de que la independencia de Venezuela no es simple casualidad, sino que básicamente es el resultado de un esfuerzo mutuo, de un esfuerzo en conjunto que tuvo sus orígenes, en la Revolución Francesa, posteriormente la Ilustración y quizás un punto fundamental, la independencia o los distintos movimientos independentistas o revolucionarios, como lo quieran llamar, en el resto del continente americano. Básicamente, pues la independencia de Estados Unidos, donde, y ya sabemos, Francisco de Miranda tuvo una gran intervención. Miranda trae a Venezuela esas ideas revolucionarias, claro está. Y es invitado de honor, claro, a los eventos ocurridos el día 5 de julio de 1811, cuando se firma o se lee el acta de la Declaración de la Independencia. Se tiene la confusión de que a partir de este momento Venezuela pasa a ser un país libre e independiente. Esto no es del todo cierto, pues la consolidación de la independencia no llegaría a nosotros sino hasta 16 años después. Miranda, debido a su experiencia, a su experticia, a todos los conocimientos que ya tenía sobre estos temas, Miranda se le establece, se le impone el cargo de generalísimo, el cargo más alto, el rango más alto en el ejército venezolano para aquella época. Solamente él lo ha tenido, cabe destacar. Sin embargo, Francisco de Miranda se da cuenta de que la lucha por la independencia no podía ser, tan pronta, puesto que en Venezuela no hay un ejército consolidado. Venezuela no tiene un grupo armado experto en estrategias militares que pueda sostener la lucha por la independencia. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Pues porque si no hay ejército, ¿cómo podemos mantener una guerra? Es imposible. Pasa y acontece que en 1812, unos meses posterior a la firma del acta y por ende a la creación de la Primera República, Francisco de Miranda entrega esa Primera República a Domingo Monteverde, firmando algo llamado la Capitulación de San Mateo. La Capitulación de San Mateo es un documento donde se le pone alto a la guerra, se para la hostilidad, a fin de volver a reorganizar el ejército, de volver a reclutar gente, a entrenar y demás aspectos necesarios para la continuación de estos hechos. Simón Bolívar, cabe destacar, ve estos hechos, ve esta firma como una traición, y entonces cuando encierra a Miranda en el castillo de Puerto Cabello y posteriormente se va a la Carraca. Al continuar de los años de esa segunda década del siglo XIX, posterior a 1812,
es interesante la cantidad de hechos que ocurrieron. ¿Por qué? Porque todavía Venezuela insistía en un proceso independentista. Evidentemente se logró, claro está. Pero antes de eso, hizo falta muchas cosas. Y evidentemente muchos procesos. Por el momento vamos solamente a limitarnos a los hechos que nos interesan, sin profundizar mucho más allá. En el año 1819 se organiza una reunión, un congreso en Angostura, la ciudad de Angostura, actualmente Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, Venezuela. En el congreso de Angostura, Bolívar dice o hace mención a algo que para él es fundamental, y es la unificación de los pueblos para pelear por la independencia en América. Y si no es en América, por lo menos sí en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque para sostener una guerra, aparte de armas, aparte de hombres, aparte de transporte, aparte de medicina, se necesita algo fundamental, que es dinero. Y luego de tener tantos años luchando, ya ese dinero, ya esos recursos, ya esos hombres, ya esas armas estaban mermando, o habían mermado, si se quiere. Sucede entonces que Bolívar concibe la idea de unificar distintas regiones, distintas provincias en una sola, con el fin último de apoyarnos mutuamente en las acciones bélicas correspondientes a la guerra de independencia. Esto se crea, ¿verdad? Y en 1821 ya es oficial la creación de la República de Colombia. Cuando usted haga su investigación, usted se dará cuenta de que la literatura o la bibliografía la señala como la Gran Colombia. Sin embargo, su nombre oficial es República de Colombia. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, para que no se confunda entre la Gran Colombia o la República de Colombia de Bolívar y el actual país Colombia. Hay que tener cuidado. Ok, muchachos. El objetivo es ese. La lucha, la unificación para luchar, para seguir en las acciones bélicas. En eso estamos de acuerdo, eso estamos ya claros. ¿Funciona? Sí funciona. Funciona bastante bien. ¿Por qué? Pues porque Bolívar puede dirigirse a Carabobo para la batalla de Carabobo, que fue una de las más importantes, puesto que con ella se culmina, ¿verdad? O pone punto al periodo realista. Si bien no fue la última batalla, sí fue como que la que más se consolidó la independencia en la de Carabobo. Posteriormente la reafirmamos con la batalla naval del lago de Maracaibo, pero ya eso es otro tema. Bolívar en Carabobo pues gana la batalla del ejército patriota, evidentemente. Y entonces la figura de la Gran Colombia triunfa. ¿Por qué? Porque logra el objetivo fundamental. ¿Qué fue la Gran Colombia? Ok, la Gran Colombia es la unificación o la unidad, el conjunto de países, ¿verdad?, que formaron un solo país, Colombia. Estos países fueron Venezuela,
o la Capitanía General de Venezuela, la actual Colombia, o también llamada en ese momento la Capitanía de la provincia de Nueva Granada, Ecuador o provincia de Quito, la naciente Bolivia, que Bolivia la fundó Simón Bolívar, hay que tener cuidado con eso, Bolivia, Panamá, que no era un país propio, sino un anexo de Nueva Granada, y en última instancia Perú. ¿Por qué? Porque los peruanos no estaban muy a la idea libertaria de Simón Bolívar, pero eso lo discutiremos en otro momento. La extensión del país de la República de Colombia tuvo un pro y un contra. ¿Cuál fue el pro? Pues que entre más territorio, más personas y más aliados a la causa libertaria íbamos a tener. Pero también fue un contra. ¿Y por qué un contra, señores? Porque sencillamente la comunicación entre provincias era bastante difícil. Vengan acá, si usted por ejemplo hoy en día se va de Caracas a Ecuador, usted puede tardar 8, 9 hasta 10 días de camino en autobuses modernos, con carreteras modernas. Imagínense ustedes cruzar los páramos, cruzar los Andes, cruzar las llanuras a caballo en 1820. Era una travesía que podía llevar meses. Pongamos un número, digamos 3 meses o 4 meses. Imagínese usted que en la capital de la República de Colombia, que era Bogotá, era la capital jurídica. Supongamos que aquí en Caracas había alguien que tenía que ser juzgado. No podía ser juzgado por aquí porque el crimen, digamos que sobrepasaba, ¿no?, las funciones del tribunal de aquí. Había que ir a Bogotá. Póngase usted que duraba 2 meses ese viaje, que Bogotá decidiera, y luego regresar a Caracas con la información. Eran 4 meses que tenían que esperar para llevar el procedimiento. Esa extensión jugó en contra. Los intereses políticos de particulares jugaron en contra al proyecto de Bolívar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a tener ya aquí el nombre de diferentes actores, ¿no? Por supuesto, Bolívar, que ya lo conocemos. Vamos a tener a alguien llamado José Antonio Páez, héroe de la Guerra de Independencia en Carabobo, en las que será del medio, un hombre mitificado, un hombre exaltado también. Páez fue el vicepresidente de la provincia de Venezuela en los tiempos de la Gran Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos la idea que Páez era el gobernador de Venezuela, Bolívar era el presidente, Páez era el segundo al mando en Venezuela. Pero también tenemos otro actor llamado Francisco de Paula Santander, que al igual que Páez, era un héroe de la guerra, un héroe de la independencia colombiano o neogranadino para el momento, el cual era el vicepresidente en Nueva Granada en los tiempos de la Gran Colombia. Tenemos 2 vicepresidentes, 2 hombres al mando, 2 personas de confianza de Bolívar, si se quiere. Para el año 1826, Simón Bolívar baja al sur de América, casi llegando a la Argentina, a reunirse con San Martín. Y
seguir luchando por la independencia en esos países que faltaban, esas regiones que faltaban. La ausencia de Simón Bolívar en esta fecha causa un movimiento llamado la Cociata. La Cociata significa la cosa pequeña, es su etimología. La Cociata fue un movimiento liderado por José Antonio Páez junto a la oligarquía caraqueña y Francisco de Paula Santander, apoyado por la oligarquía de Bogotá o de Nueva Granada completa. La idea era obvia. ¿Cuál es la idea? Simplemente disolver la Gran Colombia. Y que cada uno de los estados que componen la Gran Colombia o de las regiones que componen la Gran Colombia sean países libres, soberanos e independientes. Bolívar se entera de esto y se regresa a Venezuela. ¿Y se regresa para qué? Pues para impedir que esto ocurriera. Entonces es cuando Bolívar asume la dictadura de la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Existen dos tipos de dictadura. Una, la dictadura férrea, que es donde hay tortura, donde hay presos, etc. Todo lo que se imagina con la palabra dictadura. Y por otro lado está la dictadura clásica, que es cuando un presidente, un jefe de estado o un gobernante asume él solo las funciones de todos los poderes que componen el estado. Tenemos que entender que Simón Bolívar concibió una constitución para la Gran Colombia donde se dividía el país en poderes: poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Pero también es donde Bolívar concibe el poder moral o poder ciudadano, obra de Bolívar propiamente. ¿Qué sucede? Entonces, Bolívar asume todos los poderes con el objetivo de disolver o con el objetivo de eliminar todas aquellas, acciones separatistas que ya venían ejecutándose o que ya venían de alguna manera trabajándose, que ya estaban cercanas a cumplir su objetivo de separar. Bolívar frena las acciones, se regresa a Argentina, pero las acciones ya estaban muy encaminadas para retractarse. Y entonces la Cociata vuelve a su objetivo original. Se logra porque se separa la Gran Colombia o la República de Colombia, y a Bolívar ya no lo dejan entrar de nuevo a Venezuela. ¿Por qué? Pues para porque no fuera la piedra de traba en la separación. Para el año 1830, pues ya la Gran Colombia se disuelve. Ya la Gran Colombia ya está en el pasado, ya es historia. Y entonces toca ver cómo se hace la redistribución de los estados que conformaban la República de Colombia, cómo iba a ser. Para esto se usa un principio de justicia llamado la utis possidetis juris. La utis possidetis juris es un documento o es una jurisprudencia que significa como tenías, seguirás teniendo. En otras palabras, los territorios que comprendían a los estados o provincias previo a la unión
de la Gran Colombia iban a ser los mismos que iban a tener cuando se separaron. ¿Qué quiere decir? Como tenías antes de unirse, tendrás después de separarse. Y es aquí, en 1830, cuando comienza un periodo que podríamos sintetizar o agrupar en un solo término, que es el periodo caudillista. Y ojo, no solo en Venezuela, sino en toda América se dio esto en la misma fecha, en la misma época. Pronto, con el transcurso de este año escolar, nos daremos cuenta que no fue la primera vez que ocurrió. Perdón, que no fue la única vez que ocurrió. ¿Qué pasa? Vamos a definir qué es un caudillo. Y el caudillo se va a definir, ¿verdad?, como un hombre que tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características de caudillo? Número 1, principal, un hombre. Número 2, tenía que ser un héroe de guerra. Héroe de la guerra, obligatoriamente. Tenía que haber participado en la guerra de independencia y haber ganado. 3, tenía que tener un carisma, un poder de convencimiento increíble, que convenciera a las personas de unirse a él. Y cierro con la cuarta, pero no menos importante. Tenía que tener un ejército propio, un ejército personal, un ejército que diera la vida por él de ser necesario, que lo cubre y lo respalde en todas sus acciones. Por eso es que tenía que tener carisma, para que las personas se unieran a su ejército. Esto es muy importante. El periodo del caudillismo comienza con la misma separación de Bolívar, de la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque ya cada quien agarra su país, su provincia, y comienza a hacer las modificaciones que haya que hacer. Francisco de Paula Santander agarra el gobierno de Colombia y a Colombia, pero en vez de eso se le ocurre algo. Evidentemente, tenemos, ¿qué hay que tener para que haya un país o exista un país? Primero, el territorio, ya lo tenemos. Segundo, la gente, ya la tenemos. Tercero, un presidente o un gobierno, un ente rector de la política. ¿Quién más va a ser ese rector o ese presidente? José Antonio Páez. ¿Por qué? Bueno, pues porque José Antonio Páez fue el principal líder de la Cociata, y esto es muy importante y muy interesante si me lo preguntan. Ahora, José Antonio Páez participó en la guerra de independencia y la ganó. José Antonio Páez era un líder carismático. José Antonio Páez era evidentemente un hombre. Pero, y quizá lo más importante, José Antonio Páez tenía un ejército personal. El ejército de llaneros que él comandó durante la batalla de las Quiceras del Medio, durante la batalla de Carabobo, durante toda la expedición y expediciones que había que hacer. Ese ejército le era leal a Páez. Solamente a Páez. Era su ejército personal. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué se puede decir? Que José Antonio Páez era un caudillo. Ahora, hay 3 tipos de caudillos: caudillo nacional, caudillo regional y caudillo local. ¿Qué lo diferencia? El número de participantes en el ejército. Ojo, no
O sea, ser un caudillo nacional no es sinónimo de ser presidente. ¿Por qué? Porque bueno, ya veremos que Páez entregó la presidencia varias veces, sin embargo, seguía siendo el caudillo nacional. Entonces, ¿qué nos falta para hacer el país? Primero, ya tenemos el territorio, ya tenemos la gente, ya tenemos el presidente. ¿Qué falta? Las leyes. Existe una figura jurídica llamada la pirámide de Kelsen que distribuye las leyes según jerarquías, es jerárquica como toda pirámide. Páez, José Antonio Páez, junto al Congreso, junto a una reunión de oligarcas, burgueses, claro está, de Venezuela, organiza una constitución, que es la constitución del año 1830. Esto es importante porque, número uno, porque Páez le da legalidad a la separación de la Gran Colombia. Y porque Páez designa un país centrofederalista. Vale la pena explicar esto un momento. País centralista es un país donde, como Venezuela, todo el país se rige por una misma ley, por una misma constitución, por un mismo gobierno. O sea, la misma ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente que se establece en Trujillo es la misma que se establece en el estado Bolívar o en el estado del Tamacuro. No hay cambios. Ahora, un país federalista, por ejemplo Estados Unidos, cada estado tiene la potestad de hacer reglamentos u ordenanzas según convenga. Por ejemplo, en Florida hay acciones que no son legales, mientras que en Georgia, por ejemplo, esas mismas acciones son perfectamente válidas y no se paga nada, no se paga pena por ello. ¿Entienden? O sea, tenemos esos dos tipos de países. José Antonio Páez divide al país, junta esos dos tipos de gobierno en uno solo. En un país, una constitución centrofederal. ¿Por qué? Si sabemos que los caudillos nacional, regional y local, lo único que les diferencia es el tamaño del ejército, podríamos tener en cuenta que si se me une, por ejemplo, José Tadeo Monagas, caudillo regional de Oriente, Santiago Mariño, caudillo regional de Oriente, José Manuel Hernández, caudillo de Occidente, si esos tres caudillos se me unen en los ejércitos, pueden hacerle frente al caudillo nacional. Podrían pelear e incluso tener la posibilidad de ganar, dependiendo de la estrategia, pero el número de seguidores también es importante. Páez hace esto porque porque Páez con esto, ¿qué quiere decir? Yo soy el presidente, pero tú te quedas en tu región, tú mandas en tu región, tú te quedas donde estás y allá tú puedes hacer vivir cómodo. Puedes establecer tu propio reglamento, etc. Jugada brillante, jugada inteligentísima de Páez. ¿Por qué? Porque asegura, si se quiere, la estabilidad política. Porque sabe que no se van a lanzar en contra de él. Lo cual sucedió, pero ya lo hablaremos más adelante. Entonces, ya tenemos cómo se formó Venezuela propiamente. Venezuela como país libre e independiente surge después de 1830, porque antes éramos la República de Colombia o la Gran Colombia. Páez
tiene una primera presidencia de 1830 a 1831. Los libros de historia muchas veces juntan las dos presidencias de Páez, pues son seguidas y evidentemente van por la misma línea, pero legalmente son dos. Número 1, de 1830 a 1831 y de 1831 a 1835. Y bueno, concluyo esta, digamos, primer objetivo o introducción al primer objetivo, haciendo énfasis en un punto muy relevante de la Constitución del año 30. Y es que en la Constitución del año 30 se dio o se estableció algo llamado el principio de alternabilidad. ¿Y qué es el principio de alternabilidad? Bueno, que ningún presidente podía arraigarse al puesto, al cargo, sino que tenía que salir y darle espacio al otro que venga. Páez lo demostró indudablemente cuando, y a pesar de tener él todo el poder absoluto del ejército, aceptó la presidencia del doctor José María Vargas, un civil, que ya algo impensable que un militar le diera el cargo a un civil.